Bien, es momento ahora de contexto. Bien, en pantalla, en contexto es la sección en la que profundizamos en uno de los temas de la agenda noticiosa y para ello ya está en el estudio mi compañera Marta Moya, a quien saludamos. Marta, un gusto estar contigo. Igualmente, Francisco, buenas tardes. Muy buenas tardes para ti. Este viernes hemos conocido al Nobel de la Paz, lo decíamos en los noticieros, una organización japonesa contra la proliferación de la bomba atómica. Sí, Francisco, con el tema, ¿no?, de la proliferación de las armas nucleares de nuevo en boga en países como Rusia o la posible represalia israelí contra las instalaciones nucleares de Irán, la Academia hoy ha decidido otorgar el Nobel de la Paz a la organización Nihon Hidankyo, que integran supervivientes de las bombas nucleares estadounidenses contra Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial, por sus esfuerzos para un mundo libre de estos armamentos, ha dicho el comité, Francisco. Marta, estamos en contexto, así que tenemos que darle un poco de perspectiva a esta noticia. Nos vamos a centrar en el galardón, no en el tema. ¿Quién elige y gana quién gana este Nobel? Bueno, pues hablamos del Nobel de la Paz, Francisco, quizá el premio más polemizado desde la primera entrega allá por 1901. Tenemos que hablar de Alfred Nobel, el creador de la distinción, porque fue él quien en su testamento dijo que quería que el Nobel de la Paz no recayera en la Academia Sueca como las demás categorías, sino en el Parlamento noruego. Todo esto en un momento en el que las relaciones bilaterales entre estos dos países nórdicos no estaban muy bien. Entonces es el Storting, el Parlamento de Noruega, quien en estos momentos elige a 5 miembros del comité por un periodo de 6 años. Antes eran parlamentarios en ejercicio o recién retirados, pero desde 2017 no es así. Este comité se reúne en el Instituto Nobel de Noruega, reciben candidaturas hasta el 31 de enero del año en ejercicio, las valoran, hacen una preselección, la revisan asesores externos y en octubre, o sea, hoy, votan por mayoría quién recibe el Nobel de la Paz. Claro, no es un proceso tan simple. Nos decías, Marta, que el premio Nobel lo decide entonces la Academia Noruega y esta es solo una de las curiosidades que envuelven este galardón. Efectivamente, Francisco, he recopilado algunos datos curiosos acerca de este galardón. El primer dato es que la ceremonia de entrega del premio es el 10 de diciembre, o sea, se ha anunciado hoy el Nobel, pero los premiados reciben el galardón en diciembre en el Ayuntamiento de Oslo. Este año se recibieron 286 candidaturas para el Nobel de la Paz. Y una cosa interesante es que las nominaciones son secretas por un periodo de 50 años, aunque muchas, como sabemos, se filtran a lo largo del tiempo. Otro dato bien curioso, Hitler, por ejemplo, fue nominado al Nobel de la Paz durante el nazismo. Esto se filtró, hubo un escándalo enorme, obviamente, y se retiró la candidatura. De hecho, ha habido 19 años desde 1901 en los que no se ha entregado este Nobel de la Paz. Un Nobel que han recibido muchos más hombres que mujeres y que quien lo gana se embolsa más o menos 1 millón de euros, que se encarga ese 1 millón de euros de tener la Fundación Nobel a través de financiación tanto pública como privada. Impresionante el dato del 1 millón de euros, pero mucho más impresionante lo de Hitler y su nominación al Nobel de la Paz. Muy curioso. Bien curioso, exactamente. Y ahora me gustaría, Marta, que repasáramos algunos de los galardonados más polémicos de la historia de los Nobel de la Paz. Bueno, Francisco, si me pongo a hablar de galardones polémicos, me quedo aquí hasta mañana, así que he hecho una selección de 6. Voy a empezar por orden cronológico y la primera parada nos lleva hasta 1978, cuando el Nobel de la Paz recayó en Menachem Begin, entonces primer ministro de Israel, por sus negociaciones de paz con Egipto, traducidos en esos acuerdos de Camp David. Me gustaría expresar mi profunda gratitud al Comité del Premio Nobel. Un premio a los esfuerzos para conseguir la paz no puede ser sino un gran honor en la vida de un hombre. Después de recibir el Nobel, Begin ordenó la invasión de Israel al Líbano en el 82 y promovió los asentamientos ilegales israelíes tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza. Nobel polémico. Claramente un Nobel polémico. Vamos ahora a 1991. 1991, cuando la lideresa birmana Aung San Suu Kyi recibió el Nobel de la Paz por su ejemplo de poder de los que no tienen poder. Así lo definió la Academia Noruega. Y después
Sushi fue condenada por su silencio en el éxodo, las violaciones, los asesinatos y el genocidio contra la minoría musulmana rohingya en Myanmar, un asunto del que quiso salir ilesa en 2017. Nada se puede hacer de la noche a la mañana, pero creemos que podemos lograr avances constantes, en particular porque en Myanmar todos los diferentes estados y regiones se han unido para abordar todas estas difíciles cuestiones en Rakhine. Volviendo a la causa palestina, en el 94, otra polémica nuevamente con el Nobel. Mucha polémica ese año. Yasser Arafat, el líder palestino, ganó el Nobel junto el entonces premier israelí Isaac Rabin y el ministro de Exteriores de ese país, Shimon Peres. En reconocimiento, los tres, por el acuerdo de paz entre israelíes y palestinos ratificado en los acuerdos de Oslo, que supusieron, entre otras cosas, la creación de la Autoridad Nacional Palestina y la celebración de elecciones. Es muy importante recordar que las elecciones tienen que estar bajo la supervisión internacional, lejos de la interferencia o supervisión israelí. Sin embargo, la decisión de galardonar a Yasser Arafat, que había liderado la lucha armada palestina, generó muchas críticas en Israel y otros países. Incluso no hubo quórum dentro del comité noruego y uno de sus miembros presentó su dimisión como un gesto de protesta. Wow. Pasemos ahora al siglo XXI, con un Nobel de la Paz que tomó por sorpresa incluso al mismo galardonado. Efectivamente, Francisco, hablamos de Barack Obama, quien en 2009 recibió el Nobel por sus esfuerzos para buscar la paz entre los pueblos. Entonces apenas llevaba Obama 9 meses como presidente de Estados Unidos y él mismo se sorprendió por ganar. Para ser honesto, no siento que merezca estar en compañía de tantas figuras transformadoras que han sido honradas con este premio. Muchos catalogaron el premio de prematuro y quizá no se equivocaban, porque cuando llegó a Oslo a recibir el Nobel había ordenado triplicar la presencia de soldados estadounidenses en Afganistán. Pero bueno, seguimos avanzando y llegamos aquí a la región, a Colombia, porque en 2016 el entonces presidente Juan Manuel Santos recibió el Nobel también por sus esfuerzos para alcanzar la paz con la guerrilla de las FARC. Colombianos, este premio es de ustedes. Es por las víctimas y para que no haya una sola víctima más, un solo muerto más, que debemos reconciliarnos y unirnos para culminar este proceso y comenzar a construir una paz estable y duradera. Aquí la polémica, Francisco, está en que el Nobel fue entregado apenas 5 días después de que los colombianos votaran no a la paz en un referéndum, aunque luego sí se logró materializar el acuerdo por la vía legislativa. Y recordemos también que Juan Manuel Santos fue uno de los ministros de defensa de Álvaro Uribe y lideró el escándalo de los más de 6.000 falsos positivos. Respecto a Obama, me quedé pensando, ¿qué hubiese pasado si hubiese sabido antes lo del Nobel? ¿Se hubiese mandado a las tropas o no? Yo creo que sí. Yo también creo. Y nos vamos ahora bien cerca al 2020, otro caso que también ha sido muy polémico en el continente africano. Hablamos, Francisco, del Nobel de la Paz para el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, en 2020 galardonado por sus esfuerzos de paz en el viejo enfrentamiento fronterizo con el país vecino, Etiopía versus Eritrea. Pero pronto surgieron las dudas porque casi en paralelo al Nobel, Ahmed lideró una guerra civil en Etiopía, concretamente contra la minoría étnica del Tigray, una guerra que también ha recibido muchas críticas por genocidio. Y para finalizar, otra de las grandes polémicas del Nobel de la Paz, pero esta vez por alguien que no lo recibió, o sea, doblemente polémico, te diría. Efectivamente, hablamos, Francisco, de Mahatma Gandhi, el icónico líder del movimiento para la no violencia en la India, quien fue nominado hasta en 12 ocasiones, según el comité noruego, pero nunca recibió el galardón. Era también importante hoy aquí en esta crónica recordar su figura. Por supuesto que sí, además que una figura bien sinónimo de paz y además 12 nominaciones no es menor. Nada. Gracias, Marta, por este impresionante y muy interesante repaso respecto del Nobel de la Paz. Gracias a ti.